¿Alguna vez os habéis planteado la diferencia entre la visión y la vista? ¿Crees que podemos llegar a ver sin entender lo que vemos? ¿En qué consiste la terapia visual? Todas estas dudas y muchas más las resolvemos en el podcast de hoy junto a Elena Espinosa, directora de la Clínica Optometría y Terapia Visual Elena Espinosa de Albacete y que además es especialista en terapia visual y baja visión. Además, también vamos a contar con la participación de Javier García, presidente de Amires. Bienvenidos, Elena y Javier. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Marta y Javier. ¿Qué tal? Muy bien. Elena, como especialista en terapia visual, ¿nos podrías aclarar las diferencias que hay entre vista y visión? Sí, bueno, realmente, a ver, los conceptos son muy parecidos y es una forma que utilizamos muchos especialistas para que la gente de la calle, que no conoce los ámbitos visuales, pues puedan entender un poquito más qué es el concepto de visión. Y muchas veces les explicamos que cuando una persona dice, me han revisado la vista, pues realmente le han valorado pruebas muy importantes, que le han valorado pues la agudeza visual y le han valorado la graduación, pero cuando hablamos del proceso de visión es mucho más complejo, es un proceso que engloba muchas más cosas, no solamente consiste en la agudeza visual, que es una parte importantísima, pero no se queda claramente insuficiente. Y hay personas que pueden llegar a tener una agudeza visual muy buena y que, sin embargo, pues su visión sea tremendamente ineficaz. Entonces, eso es un poco la forma que tenemos de explicarlo, aunque en realidad, si miramos en la RAE, la verdad es que no hay grandes diferencias en la definición, pero es un sistema que utilizamos muchas veces para que las personas entiendan la diferencia entre un tipo de evaluación y otro. Entonces, ¿podríamos entender que la visión no está solo en los ojos o sí? No, que va. La visión es un proceso neurológico, es un proceso increíblemente complejo y maravilloso. Hay veces que yo lo explico a muchos pacientes, digo, a ver, cuando ves una botella de agua que está llena, fíjate como si has vivido esa experiencia ya previamente de coger una botella de agua llena, en el momento en el que tu visión detecta que esa botella está llena, le va a pedir al brazo que haga más fuerza o que haga menos fuerza en función del volumen. Y eso no significa que veas el 100% y ya está. Ahí están pasando muchas más cosas para interpretar esa información. Entonces, el proceso de visión está en el cerebro, por supuesto. Lo que pasa es que los ojos son los órganos receptores los que se van a encargar de recibir esa luz y transformarla para permitir, mediante un proceso muy complejo y que además no solo tiene una ruta, tiene una vía primaria, pero luego hay otras, y se conecta además con otros sistemas sensoriales, pues eso va a permitir que al final la información que vemos la podamos entender. Claro, entonces digamos que los ojos hacen ese primer trabajo, pero sabemos que existen casos en los que podemos ver sin entender exactamente lo que vemos, como el síndrome de Wallin, por ejemplo. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Sí, a ver, generalmente estas cosas pueden suceder cuando ha habido un accidente cerebrovascular. Sí que es cierto que no son cosas muy habituales, por suerte. Y de hecho, precisamente el síndrome que tú nombras, el síndrome de Wallin, bueno, viene acompañada por otras alteraciones, pero en la práctica el paciente que sufre esta alteración, lo que sucede es que se rompe, o dicho muy burdamente, pero se rompe la conexión de las zonas corticales con las zonas que permiten que la visión interprete o mi cerebro interprete dónde están los objetos. Entonces ves un objeto, pero se genera una incapacidad para ir a cogerlo. Es decir, no somos capaces de mandar a la mano a que vaya directamente a ese sitio. Y neurológicamente se establece la ruta del qué y del dónde, aunque en realidad luego cuando estudias bien las estructuras, realmente esas vías no son tan puristas, no solo la vía del qué, de identificación, y la ruta del dónde está, no son tan puras, pero en este caso, en el Wallin que nombrabas, por ejemplo, lo que sucede es que la ruta de ubicación o de localización espacial sufre un fallo y es una alteración muy grave y muy discapacitante, y por suerte no se produce con facilidad. Pues sí. Sí, yo aquí quería comentar, digo, para la gente que nos oiga, hay un relato de Oliver Sacks
que es muy conocido, que seguramente tú también conocerás, que es el hombre que confundió a su mujer con su sombrero, ¿no? Y ahí explica, es un neurólogo, yo creo que se puede ver muy bien que es el proceso, una cosa es el proceso visual, o sea, que el ojo pueda estar sano, pero hay un proceso neurológico detrás que está fallando y los problemas que eso puede generar. Y aquí también esto, la labor que hacéis vosotros también en terapia visual, el definir, digamos, este tipo de alteraciones, hasta qué punto pueden ser, digamos, reeducadas o potenciadas, porque claro, es un tema bastante complejo. Claro, para eso, a ver, hay procedimientos como es la terapia visual o la rehabilitación visual, que es un procedimiento clínico. Entonces, sí que es cierto que hay que saber, la terapia visual no se hace en los ojos, es un trabajo que estamos trabajando en las vías que se encargan de procesar determinados tipos de estímulos. Y entonces lo que tenemos que saber, lo primero es saber en qué vía estamos trabajando y de la misma forma que yo no puedo estimular al ojo mediante directamente un sonido, o al oído, si le mando una luz con una linterna, no lo va a entender, pues en la terapia visual lo que tenemos que hacer es saber qué área queremos optimizar y luego saber qué estímulo es el que tenemos que enviar para que esa vía se optimice. Y lo que pasa que dicho así es una forma muy, muy sencilla y muy básica, luego es mucho más complejo. Y con la terapia visual podemos ayudar en muchísimos casos. Sí que es cierto que en casos, por ejemplo, como los que hemos nombrado antes, en el caso de un accidente cerebrovascular, pues ahí las cosas son más complicadas. Puedes ayudar a optimizar el sistema, lo único que siempre sabemos que hay veces que no llegan a los niveles previos de cómo estaban. Eso es algo que nos encontramos mucho con daño cerebral o con baja visión. También nos lo encontramos, que hay personas que la rehabilitación les ayuda, pero sabemos que hay una enfermedad de base y que sobre esa enfermedad, sobre esa patología, no podemos influir. Ujú. Si nos centramos en estas personas que comentamos de baja visión, que son muchas de las que nos escuchan, por ejemplo, ver una letra de cerca implica que podemos leer o que podemos leer correctamente. No. A ver, eso es una cosa que nosotros nos encontramos habitualmente. Y la verdad es que a mí me da bastante pena cuando algunas veces se considera que una persona con baja visión, como ve de lejos un determinado tamaño de letras, o bien, bien sea a través de su propio sistema visual o bien con ayudas, o bien de cerca también lo discriminan, eso no significa que vayas a tener una buena velocidad lectora o una buena capacidad de lectura. Entonces, para todo eso hay que entrenar y evidentemente si tenemos un buen rendimiento de discriminación de un tamaño de letras, que es la agudeza visual de cerca, pues eso ya es un buen punto de partida y nos va a ayudar a que luego haya otras funciones que se puedan unir a esa buena agudeza visual, pero luego comienza, digamos, un tratamiento rehabilitador para que la persona pueda adquirir un buen cierre visual, un buen spam, es decir, que la percepción o la visión periférica sea amplia y que a partir de ahí puedan tener una mejor velocidad lectora, aunque el proceso de lectura es muy complejo y además no es solamente un proceso únicamente visual, hay una integración luego con toda la ruta auditiva. Entonces, pues es un proceso muy complejo, pero por eso hay veces que el que una persona vea un tamaño de letras no puedes decir que esa persona vaya a poder leer con una buena calidad o vaya a entender lo que está leyendo. Y eso en el caso de los niños es importantísimo, en todas las personas, pero en niños que están en edad escolar y que tienen baja visión es fundamental. Eso lo tienen que tener en cuenta todos los papás y que no se queden únicamente ahí en ese tamaño de letras que ellos consiguen ver, porque estamos quedándonos únicamente en la puerta de entrada de todo lo que se puede hacer. Sí, que es un Sí, proceso. habría que introducir un poco la funcionalidad visual, ¿no?, que se puede tener con ese resto visual para a ver qué puedo hacer yo con ese resto visual, qué capacidades puedo ir desarrollando tanto en lectura como en la vida diaria, de movilidad, de realizar una serie de tareas, etcétera. O sea, mejorar esa funcionalidad visual, que no es solo la agudeza, puede ser el contraste, y luego adquirir una serie de destrezas que a mí me permita ser, digamos, más hábil. Sí, lo que buscamos, y en eso, Javier, llevas toda la razón.
porque evidentemente una persona con baja visión lo que tenemos que hacer es primero enseñarle a utilizar de forma automatizada o lo más automatizada posible el resto visual que tiene. Eso en muchas ocasiones con personas adultas es más complicado. Fijaros, los niños que nosotros tenemos con baja visión que están en rehabilitación visual, en muchas ocasiones el resto visual aprenden a usarlo de una forma prácticamente innata. Ellos los ves que enseguida se han adaptado a ver y no han tenido que aprender. Sin embargo, una persona que ha sufrido una pérdida de agudeza visual o de campo muy grande y ya en edad adulta, ahí es más difícil para ellos localizar ese resto visual. Entonces, tenemos que luchar para que ese resto visual lo puedan utilizar de una forma eficaz, lo automaticen y a partir de ahí, utilizando ese resto visual, pues eso se tiene que englobar con otras funciones, con un buen contraste, con unos buenos movimientos oculares, con muchas cosas para que ese rendimiento visual sea lo más eficaz posible. No sé si respondo, Javier, así a Sí, sí, tu sí, consulta, ¿verdad? era un poco un refuerzo, una aclaración un poco, porque para que también muchas veces el concepto que se tiene en general de la población es que el ver simplemente es ver bien de lejos o ver bien de cerca, cuando es algo muchísimo más complejo y requiere una serie de técnicas. Entonces, cuando eso falla por un problema de baja visión o por algún tipo de enfermedad, pues quiere decir que ahí hay que volver a reentrenar y adquirir una serie de habilidades mucho más complejas que al final son las que nos van a permitir aprovechar ese sentido que está a lo mejor a un 20% de lo que sería, pero un 20% bien aprovechado te da para ser bastante autónomo, digamos. Efectivamente, una persona con un 20% de agudeza visual puede tener una autonomía muy importante. Y lo que pasa que, claro, muchas veces has nombrado antes el tamaño de letras, la agudeza visual de lejos o la agudeza visual de cerca. Una de las cosas que nosotros nos sorprendemos es que hay veces que únicamente se valora la agudeza visual de lejos. Y con eso se deduce o se piensa o se hace una correlación a que la agudeza visual de cerca puede estar bien. Y eso no es así. Hay que medir las dos agudezas visuales, la de lejos y la de cerca, porque no tienen por qué ser iguales. Y por supuesto, en un paciente con baja visión, en una persona que tiene baja visión, más todavía. Pero nos encontramos en nuestro día a día que esas cosas pasan, ¿no? Que de lejos, pues me han dicho que veo un 80%, o un 40%, o un 50%. Vale, sí, pero de cerca, ¿qué está pasando? Muchas veces ni ha sido valorada. Entonces, claro que es un proceso mucho más complejo, que solamente tener en cuenta esas únicas evaluaciones y más cuando además hay una parte que no se suelen valorar. En baja visión nos encontramos muchas veces que la capacidad de enfoque, sobre todo en los niños, presentan un retraso importante en la capacidad de enfoque, es decir, el retraso acomodativo que se llama, que significa que están enfocando mucho más atrás del plano que corresponde. Y eso es normal hasta un cierto límite, pero en baja visión está mucho más retrasado. Es bastante habitual encontrárnoslo. Bueno, pues eso, evidentemente, ahí vas a tener una dificultad en la agudeza visual, pero es que si además tu sistema de enfoque en visión cercana, pero si tu sistema de enfoque no te está ayudando o te está ayudando de una forma insuficiente, esa dificultad se va a acentuar todavía más aún. Y ahí es donde tiene un papel crucial la terapia visual. Es importantísima para intentar subir esa capacidad de enfoque. Claro. Antes habéis comentado ya un poquito en qué consiste en la terapia visual, pero bueno, me gustaría que hiciésemos como una revisión un poco más en profundidad de qué se puede hacer con la terapia visual, qué se puede entrenar y en qué consiste. Pues mira, Marta, la terapia visual es un procedimiento clínico que realizamos los ópticos optometristas y lo que buscamos es que tenemos que rehabilitar todas esas habilidades que están reducidas. En ocasiones intentamos rehabilitarlas hasta un nivel óptimo y en otras situaciones, cuando hay una enfermedad, una patología que está generando esa alteración, lo que tienes es que subir el nivel, pero muchas veces no vas a llegar a unos niveles normales. Lo que pasa que, bueno, pues si subes ese nivel, estás ayudando ya mucho a que el día a día de esa persona sea mucho más fácil. Y es un procedimiento clínico que tiene evidencia científica y está basado sobre todo en lo que se basa es en el concepto de la plasticidad neurológica y sabiendo que lo que intentas crear son
más fuerza, digamos, explicado muy, muy grosso modo, estás intentando crear más fuerza, más conexiones sinápticas y para eso hay una serie de sistemas sobre los que tenemos que actuar y saber en qué ruta estás trabajando en cada momento. Cuando hacemos unos movimientos oculares sacádicos, no es en la misma ruta que estás trabajando cuando haces un movimiento de seguimiento. Cuando estás trabajando un movimiento ocular puro, sin mover la cabeza, estás en una zona. En cuanto ya empezamos a incorporar movimiento de cabeza, ya estamos trabajando con otro sistema. Entonces, evidentemente, es un procedimiento clínico que se basa en esa plasticidad neurológica para hacer que las áreas afectadas vuelvan a trabajar de la forma más adecuada posible y, bueno, cuando no ha habido afectación de áreas, sino que es un problema puramente funcional, se intenta reforzar y el objetivo final es que la visión sea lo más eficaz posible. Claro, o sea, no solo se trata de conseguir la visión más óptima, sino que a partir de la visión más óptima que se tenga, el adquirir las mayores destrezas posibles para que esa capacidad visual tenga la mejor, digamos, la mejor potencia que se pueda dar de usos en la vida cotidiana. O sea, que es todo lo que se está trabajando. Claro. O sea, que muchas veces volvemos al concepto del principio. O sea, no es conseguir la mejor visión, que eso seguramente ya no se va a recuperar, porque está perdido, hay unos daños ahí que ya no se va a recuperar. O sea, muchas de ellos, cuando me comentan compañeros, me digo, no, es que si estás con un 20% te vas a quedar con un 20%. Lo que se trata es que con ese 20%, cómo tú puedes entrenarlo para, digamos, cosas que las puedes suplir para que en tu día a día, digamos, puedas hacer, digamos, ser lo más autónomo y puedes hacer las actividades con el menor esfuerzo posible. Efectivamente. E incluso, Javier, tú has nombrado, por ejemplo, una persona que viene con un 20% de agudeza visual. Bueno, pues hay casos que nos encontramos que esa persona de entrada ve un 20%, pero cuando le enseñas a utilizar su resto útil, pues aprenden a utilizar esa fijación excéntrica y entonces a lo mejor ganan una línea más de agudeza visual. Pues imagínate, una persona que tiene una baja visión, pues es importantísimo que gane una línea más. O personas que de entrada nos han venido con un informe que indican que la agudeza visual está en un estadio de cuentadedos y haces la mejor graduación posible en un protocolo adaptado para personas con baja visión y les enseñas a utilizar su fijación excéntrica y a partir de ahí empiezan incluso a ver una agudeza visual de un 0,1. Pues eso supone que esa persona pueda tener mucha más autonomía. Un 0,1, un 10% de agudeza visual les va a dar muchísima autonomía. Pero claro, para eso hace falta que el resto visual que tengas lo sepas utilizar de la forma más eficaz posible. Bien sea a través de unas gafas que te proporcionen esa ayuda y otro tipo de ayudas, pero evidentemente le vas a sacar mucho más partido cuando además has creado un protocolo de rehabilitación que va a permitir que esas habilidades se entrenen y esas habilidades se optimicen. Entonces, claro que sí, es importantísimo que todo eso se pueda utilizar y ese 20% es limitarlo mucho ahí. Ese 20% hay que saber si es sabiendo utilizando el resto visual útil o si es un poco localizado ese 0,2, ese 20% de agudeza visual localizado sin utilización de un resto visual útil de forma consciente. No sé si me explico bien esa Perfectamente. Perfectamente, sí. Entonces, podríamos entender que todas las personas que tengan un problema de visión pueden hacer terapia visual. Con todas debemos intentarlo. Sí que ha habido casos que hemos visto tan complicados y tan complejos y sobre todo con tan poquito pronóstico que hemos dicho claramente la situación que había. Y lo que pasa es que hay veces que te encuentras en situaciones muy complicadas cuando hay baja visión o cuando esa baja visión se acompaña o viene causada una pérdida de campo importante, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular, un ictus, pues hay veces que sabes que el pronóstico de entrada no sabes cuál puede ser. Y lo que sí que sabes es que tienes que empezar a trabajar con esa rehabilitación visual. Y al igual que sucede en la fisioterapia. En la fisioterapia que se hace a nivel motor, en los centros de rehabilitación de daño cerebral, pues en muchas ocasiones no sabes hasta dónde van a poder llegar, ¿no? Pero lo que está claro es que si no haces nada, no vas a conseguir nada.
Y en baja visión sucede igual. Y existe en ocasiones el concepto, y eso yo recuerdo escucharlo de varias personas, bueno, no sé en qué momento ellos pensaron que eso debía ser así. Yo trabajé en una unidad de investigación en el hospital aquí en Albacete durante unos años y ayudaba en consulta al doctor José María Ruiz Moreno, que entonces él pasaba consulta aquí. Es un retinólogo, un oftalmólogo especialista en retina muy conocido. Y yo recuerdo pasando consulta, ayudándole en consulta, que había personas con baja visión que decían que no querían mover los ojos para que el ojo no sufriera más. Y yo recuerdo decirles que era precisamente al revés, que lo que había que hacer era entrenar todo ese proceso visual. Lo que pasa es que ahí en el ámbito hospitalario no se podía hacer, pero que eso de tener los ojitos quietos y sin estimular es precisamente lo que no había que hacer, lo que no hay que hacer nunca. Hay que hacer siempre que esa estimulación sea lo mejor posible, porque todo lo que lo dejas parado, sin hacer nada, no vas a conseguir nada. ¿Hasta dónde podemos ayudar? Es lo que en muchas ocasiones a mí me gustaría saber de entrada para poder ayudar mucho más y plantear en ocasiones pues, unos objetivos de decir, vamos a llegar hasta aquí. Pues evidentemente eso es muy difícil saberlo. Y bueno, al paciente eso siempre se lo explicamos, lo decimos, y también hay que ser pues muy realista con ellos, porque lo que no se puede hacer es informar de que vas a hacer una rehabilitación y que su vida va a volver a ser como antes, cuando no tenían esta dificultad visual. Pues evidentemente no les puedes hacer que se creen ellos castillos en el aire o venderles una moto, porque hay que saber y tener una parte muy ética y muy moral de saber decirles que, bueno, que aunque es duro, pero que esto es lo que hay, aceptación de la situación visual, pero sobre esa situación visual vamos a luchar, vamos a pelear por optimizarla al máximo. Y a partir de ahí veremos. Y evidentemente, pues con toda la información, pues ellos ya pueden decidir, pero que tengan pues, eso, pues, toda la información posible y unas expectativas muy realistas. Eso es, sí, yo creo que las expectativas realistas son muy necesarias en estos casos. Totalmente. Y a nivel edad, yo no sé si hay alguna edad límite, alguna edad mejor para hacer una terapia visual. Pues mira, depende de lo que queramos conseguir, porque gracias a esa plasticidad neurológica, que para mí es de los grandes descubrimientos que se ha podido demostrar en los últimos años, pues gracias a esa plasticidad sabemos que el sistema visual pues puede cambiar, puede modificar, puede optimizarse. Cualquier aprendizaje que hacemos de cualquier tipo se produce gracias a esa plasticidad. Lo único que sí que es cierto que no es igual en una persona que es un niño pequeñito a cuando tienes una persona que es adulta. Y sí que es cierto que en baja visión, ahí el concepto de edad queda como un poquito más aparte. Porque una persona con 60 años que tiene una alteración visual importante, ese resto visual sí que lo vamos a poder trabajar para que optimice y automatice esa utilización. Y da igual que tenga 60 años. Lo importante es que quiera hacerlo y que con una serie de técnicas le podamos ayudar. Pero sí que es cierto que si en esa persona intentamos conseguir otro tipo de cosas, como es un buen rendimiento de coordinación manipular, pues ahí es mucho más complicado. Es como cuando me dicen, en el caso de una ambliopía, de un ojo vago, que no es recuperable a partir de una edad. Bueno, pues depende del caso, depende del tipo, pero en muchas ocasiones sí que hemos conseguido recuperar visión en ese ojo, que en ese caso era ambliope, que era un ojo vago. Y en niños sí que es cierto que el pronóstico pues, es mucho más fácil, Durable, ¿no? porque claro, estamos hablando de que son como pequeñas esponjas, ¿no? Entonces es mucho más sencillo. Pero en el caso de baja visión se puede trabajar en cualquier edad, ¿eh? En cualquier edad. Y de hecho en los niños que tienen baja visión o que tienen un diagnóstico de una enfermedad que sabemos que va a ser degenerativa, es importantísimo que cuanto antes se empiece a trabajar, que no se queden con el diagnóstico únicamente, sino que busquen la opción en la ciudad que estén, donde haya especialistas en baja visión y terapia visual,
que busquen a esos especialistas para que cuanto antes empiecen a trabajar, pues mejor. Sabemos que esa enfermedad puede ir evolucionando, pero no es lo mismo que trabajemos con un sistema visual aquí a que el sistema visual esté aquí. Si la enfermedad va a evolucionar, está claro, esa enfermedad va a llevar su evolución, pero va a actuar sobre un sistema que es mucho más fuerte a nivel de percepción visual. Sí, que intervenir de forma temprana es esencial al final en este tipo Ayuda de mucho, 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 mucho. Sí, en baja visión ayuda una barbaridad. Qué bien. Javier, no sé si tienes alguna duda que plantearle. No, yo creo que ha sido muy aclaratorio y un poco para también que las personas tengan un poco claro que lo complejo que es la función visual y que no nos quedemos solo en la corrección o la capacidad visual, como se suele decir, de lejos o de cerca, sino que es una labor mucho más compleja, neuronal, como ha comentado Elena, y que bueno, que yo también soy de la opinión que cualquier resto visual bien entrenado potencia muchísimo las habilidades de la persona para su día a día. Totalmente, sí. Y hacéis una labor maravillosa cuando comentáis estas cosas, porque no es lo mismo cuando somos los especialistas que lo decimos que cuando son las personas o incluso una persona que ya ha pasado por un proceso rehabilitador. Pues que esas personas pueden explicarlo muchísimo mejor. Y tenemos nosotros grandes campeones aquí en la clínica, bien pequeñitos, que consiguen muchas cosas y ellos son el mejor ejemplo para explicar todo eso, las personas afectadas y sus padres, por supuesto. Pues sí, la verdad es que nos encantaría tener algún día alguno de esos pequeños luchadores, como dices, para que nos cuenten cómo hacen para mejorar su salud visual. Pues como no hay más preguntas, vamos a finalizar esta charla sobre vista y visión, agradeciendo a Elena y Javier su participación en este espacio y bueno, pues esperamos que haya sido de interés a todos los que nos estén viendo, escuchando y os animamos a dejar comentarios, propuestas para el siguiente podcast. Un saludo y muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Marta. Gracias, Javier.